Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso en este sonar informativo y ya está con nosotros don Alberto Mayol para dar inicio a lo que escuchaban recién, la tradición republicana en los jueves de don Alberto Mayol. Muchas gracias. ¿Qué tal, don Alberto Mayor? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué Muy cuento bien. de nuevo. Estaba leyendo y estaba bueno. Dice: Richard Dawkins visita a Camila Flores y desecha inmediatamente teoría de la evolución. Hay momentos en que uno piensa eso, y dice, en realidad. Y bueno, yo gracias. más bien pienso en las líneas torcidas de Dios. Claro, también. El diablo metió la cola y todas esas cosas. Está bien, nuestra sociedad es democrática, eso es un hecho. Cuando uno ve esas cosas dice sí, Sí. es democrática. ¿Será tan bueno? O es teocrática. Desecha me encantó. La evolución. Ahora, la portada del Clínica es maravillosa. O sea, Sobre la revolución industrial. claro, aguante la revolución industrial, y son en pingüinos. Pingüinos de acá De los Santiago. pingüinos Establecimiento. de los pingüinos Si clima pidiera mediterráneo. que industria, entonces aguante la revolución industrial. Claro, es que podría ser como revolución pingüina, pero Claro, pero sinónimo, ahora revolución industrial. ¿Leíste la columna de Peña sobre Sí. sobre cómo se le escapa, cómo se le escapan las cabras para el monte? Sí, pero yo tengo la impresión, esto fue tan rebuscado, que yo creo que fue un acto político, que no fue un error. Porque se te puede ocurrir maniobra de diversión. Porque, por ejemplo, evidentemente decir la educación es un bien de consumo es polémico, pero es una discusión. O sea, uno puede pensar porque efectivamente además en la práctica en Chile lo es, y por tanto, Sí. entonces en realidad es una discusión y tú puedes decir, me parece inaudito éticamente, me parece inaudito académicamente, pero puede ser una discusión viable. Pero decir que nadie, yo no he conocido a nadie en la historia que haya llamado industria de la educación, o sea, incluso se habla de industria de la salud, por ejemplo. ¿No? O sea, hay gente que considera que hay una industria de la salud y por tanto, y se habla de eso. Pero esto es muy distinto, o sea, esto fue sacado de la nada. Mi impresión es que, y esto se hace mucho en política, que de repente uno comete errores que lo único que el objetivo es que logre traspasar una línea. ¿Ya? Corre el cerco. Entonces, por ejemplo, cuando el Papa Benedicto XVI asumió, ¿ya? hizo un discurso y de pronto dijo, se equivocó, pero dijo que el Islam era una religión violenta. Me acuerdo. Y gran escándalo y qué sé yo, y al día siguiente pidió disculpas. ¿Ya? Pero ya estaba dicho. Ya estaba dicho y esa frontera ya la había cruzado. Se devolvió, pidió disculpas, la verdad, y listo, se acaba el punto. No necesitamos ir al Vaticano, acá hay varios que lo hacen todos los días. Exactamente. Pero en cambio tenemos ¿Cuál es la estrategia ahí? Yo creo que la estrategia era retomar la discusión. Hoy día él se da cuenta que por una cuestión de fenómeno social, digamos, no hay un problema sociológico, no un tema de si a la gente le parece o no le parece, la probabilidad de una nueva movilización por lo mismo es imposible. No, porque tú lo puedes... Movilización estudiantil, por ejemplo, sobre el tema del lucro y qué sé yo. Pero sí por este tema. Pero este tema está en el límite, entonces él dice, si yo lo hago, ellos reaccionan con furia, qué sé yo, pero son un grupo pequeño y no logran consolidar, lo único que uno puede hacer finalmente es pasar la máquina después y seguir. ¿Pero tú crees que este no es un tema que vaya a generar movilizaciones, una reacción o un motivo de lucha? Sí, creo que veo para dónde vas. Claro, pero lo que pasa es que el éxito de un motivo de movilización no depende de la temática, sino que depende del clima. Entonces, la temática da para que se muevan 50.000 personas, pero ya para Piñera es un básico tener 50, 100.000 personas, no es problema. Para él el problema es que hayan 300, 500.000 personas movilizadas en Chile. Claro. Y eso es muy difícil de producir cuando tú tienes una situación en la cual los estudiantes no ganaron. Es muy difícil que un movimiento social que acaba de no ganar, luego de ganar, porque eso es lo que pasa con los movimientos sociales, tú puedes haber ganado, haber instalado hegemónicamente un discurso, haber hecho muchas cosas, pero si no logras tener el timbre de que obtuviste cosas concretas, reales, ¿ya?
Claro. Entonces, y por eso Giorgio Jackson, Camille y Boric se negaron terminantemente a firmar el CAE durante... Exactamente. Porque no estaba el timbre. No estaba el timbre que había ganado, y además porque muchos triunfos todos sabían que no eran tales. O sea, el tipo de gratuidad de Bachelet, una serie de cosas que han ido aconteciendo que finalmente son triunfos poco claros, poco contundentes, o sencillamente no son triunfos porque son adaptaciones del mismo modelo educacional, ¿ya?, a otras formas de pago y de sustracción de los recursos. Creo que ver para dónde va, digamos. Entonces el punto es que él trata de hacer eso, pero mi impresión es que le salió muy mal. No se dio cuenta que, como dice la Pati, efectivamente esto es un tema que es sensible. Y efectivamente la reacción, sin haber sido una reacción social, fue una reacción política muy, muy alterada. Porque además en cierta medida se contradice con lo que él mismo planteaba, que aquí el argumento era darle libertad a los padres para elegir el colegio, y al final terminaba planteando acá que esto era para darle libertad a la industria. A la industria, claro. Lo que pasa es que, bueno, pero que ahí aparece como, la historia es fantástica porque siempre termina por notarse. Entonces, el discurso central siempre de la libertad de enseñanza en Chile ha sido la libertad de los padres para elegir. Pero en rigor su operación es que los colegios puedan elegir. Claro, todos sabemos que la libertad es la libertad del colegio para elegir. Es la libertad del colegio para elegir a alguien que pueda pagar, ¿no? Es la libertad del colegio para elegir un estudiante que sea del prototipo de lo que desea para su establecimiento. Y que te suba el promedio en las pruebas. Y para que efectivamente entonces tú aparezcas con un mayor nivel de calidad. O sea, a ver, cuando tú trabajas con estudiantes que tienen cierto nivel de nota y cierto nivel de calidad, naturalmente tus rendimientos van a ser sobresalientes. Si descremas, salir mejor posicionado en el CIMSE y tu oferta es más demandada. Digamos. Exactamente, porque en el fondo, de hecho en Chile todo el tema de liceos de excelencia es un tema bien discutible, porque en rigor no se ha demostrado que estén agregando valor realmente esos liceos respecto a cualquier otro liceo a igual calidad de estudiantes. O sea, en Francia existe la institucionalidad de tener liceos que son muy especiales para estudiantes hiper destacados, qué sé yo. Son muy poquititos, ¿no? Pero y en muchos países existen liceos así, pero son muy poquititos y son hiper selectivos, ¿no? Tremendamente selectivos. No son salas de 40 estudiantes, no son 8 secciones. Es que mencionaste al pasar el problema básico. Si tú tenías salas de 40 o 45 estudiantes, ya tenías un problema mayúsculo. El problema, y acá lo dijo Víctor Orellana, sí, que el problema es la escasez de oferta. Es ahí donde hay que enfocar el problema y no en lo que pasa en 3-4 colegios de excelencia. Exactamente. Entonces tú tienes una situación donde el presidente entonces plantea este tema desde el punto de vista del mercado de la educación, de la industria de la educación, como él le llama, donde una cosa además interesante, la diferencia entre un mercado y una industria. El mercado puede existir por sí solo, el mercado puede ser intencionado o no. Se puede producir un mercado aquí, podemos producir un mercado porque, oye, tú compraste no sé qué cosa, te la quiero comprar. El mercado del café. El mercado del café, qué sé yo. O sea, perfectamente. El mercado de los quequitos, el mercado de todas las cosas que pasan en la oficina. Claro. ¿Ya? Entonces eso existe y no tiene por qué producirse con una deliberada intención de diseño. Una industria es algo distinto. Una industria requiere planificación, requiere condiciones. ¿Ya? No es algo que nace espontáneamente. Entonces es bien delicado lo que planteó. Ahora, el nivel de retroceso que tuvo que hacer fue muy grande, así que probablemente, más bien, si había operación alguna, insisto, yo creo que es muy rara la frase como para inventársela. Yo sé que el presidente es una persona extravagante, pero esto excede ciertos límites. Entonces yo creo que fue una estrategia que no funcionó sencillamente y bueno, va a tener que retrocedió como ya se vio y vamos a ver cuánto retrocede en lo real. Que eso también... Es que ¿sabes qué? Yo cuando lo empezaste a desmenuzar, yo dije, pero claro, ya la tiró y pidió disculpas al estilo Chile hoy día. La tiró y después pidió disculpas, total, ¿qué importa? Pero no hubo tal reacción. Hubo una reacción política un tanto, sí, escandalizada, pero la reacción importante, y es, si te vas a sacar 300.000, 500.000 personas a la calle, esa no se puede producir en estos días. No. Y ya dejaste tirado el festejo. Claro. Y me parece que funciona como globo sonda, porque, a ver,
uno de las espadas de Damocles de Piñera es que no quiere de nuevo un movimiento estudiantil movilizado. Pero parece que constantemente le está tirando o eslóganes o causas para que se movilice y ve que no pasa nada. Claro, lo que pasa es que el estallido social tiene ciertas leyes. Y claro, tiene que ver con... Entonces no se va a producir permanentemente, es muy raro. Eso se produce porque hay de fondo un tema que es de gran envergadura. Se han dado las condiciones... Además nosotros tenemos una situación que es distinta. Nosotros tenemos una situación donde esta crisis sí ha ido destruyendo instituciones. Entonces, como la crisis ha ido destruyendo instituciones, se entiende que la crisis ha tenido no hay un muro de contención que haga que la energía no se libere. Al destruir las instituciones, la energía se va liberando. Claro. Y la gente siente agobio, siente muchas cosas, pero no siente exactamente ya rabia, porque ya hay un momento en que ya no te da más rabia, porque sencillamente la ciudadanía puede pasar por encima de la base institucional sin problema, porque la base institucional ya no significa nada. Entonces en general, las condiciones sociológicas para que esto es bien... Ahora, yo te puedo decir que el año 2011, ¿ya? Yo había hecho una investigación en el 2010 sobre fenómenos en educación, qué sé yo, y habíamos detectado el tema de que el corazón del malestar social que había estaba en educación. Entonces me acuerdo de haber estado en una radio, ¿ya? Y un periodista me dice, oye, y esto que se ve tan serio, digamos, ¿no podría significar un estallido este año 2011, entonces en enero, digamos? Yeah. Entonces, y yo le dije, mira, si uno mirara esta foto, yo te digo sí, pero si yo miro otras fotos, como por ejemplo el hecho de que la gente en Chile no valida mucho las protestas, hay una cultura anti-manifestante, digamos, le dije, más bien eso se homologa, mi impresión es que más bien no. Bueno, y me equivoqué, más o menos grande, digamos. Claro. Entonces, efectivamente, pero mi impresión es que, a misma fecha, digamos, con el mismo presidente, mi impresión es que va a ser muy difícil que la misma temática, la temática de la educación y el mercado, pueda lograr volver a generar a generar una movilización muy grande. ¿Sí? Vamos a dejar grabada esta frase. Lo que puede ocurrir, a mi juicio, son temas en tribunales. O sea, si yo creo que si esto se judicializa, que, ojo, es un fenómeno también súper interesante. Chile tiene unos niveles de judicialización hoy día de los temas políticos. No hay ningún tema político que no esté judicializado. Eso es muy inédito. La salud va a empezar. Entonces los tribunales están en gran medida siendo los que tienen que absorber la crisis. Entonces también yo creo que esas son las rutas por las cuales probablemente se pueda manejar, pero se ve difícil no olvidemos que además la fecha está como acá prácticamente en reestructuración, en silencio, en fin, o sea, no es muy sencillo en ese sentido pensar que el movimiento estudiantil y las distintas formas de organización estudiantil puedan articularse. Hay varias que están en proceso reflexivo o que suspendieron, están viendo estatutos nuevos. O sea, hay una serie de momentos que no sé por qué se hicieron ahora, no conozco la interna de esas situaciones, pero es llamativo que frente a un gobierno como el de Sebastián Piñera, donde tiene oportunidades a granel, digamos, venga claro, una etapa institucionalmente existencialista, digamos. Nosotros vamos a hacer una pausa reflexiva de 1 minuto y volvemos en este Sonar Global. Actualidad con punto de vista. Muy bien, démosle un cierre a esto del asunto. Hay una cosa que a mí me gustó de la columna de Peña, o mejor dicho, 2 cosas. La primera es que en algún momento, es que tiene 2 columnas al respecto. Una que habla sobre la industria de la educación y otra que habla sobre el mérito. En el caso de la industria de la educación, es cierto que Piñera cuando tiende a improvisar, como que se le escapa el verdadero yo. Sí. Yo diría que cuando está nervioso e improvisa, pasa del tic al condoro. ¿Cachai? Porque se le escapa algo claro, que no debería haber dicho. Eso no lo dijo el rector Peña, hay que decirlo. Y segundo, que los elementos más conservadores de todas las sociedades tienden a poner, y especialmente la derecha chilena, que tiene una capita especial dentro de los conservadores en todo el mundo, que tiende a poner el mérito, que no tiene nada de meritorio, como haber nacido al lado de la cima, digamos, como parte importante de su propia legitimación. Exacto. O sea, la derecha se legitima constantemente con el discurso de un mérito que en realidad no tiene porque lo heredó. Heredó la posición dominante en el mercado, digamos, pero él le encanta atribuirla al mérito personal. Y cuando lo han tenido, cuando ha ocurrido que en el pasado hay alguien que tuvo ese mérito que los llevó a esa posición, tratan de esconderlo porque prefieren tener una historia limpia hacia atrás
que ese momento en el cual alguien surgió, digamos, que es una cosa espantosa. O sea, han habido importantes reportajes laudatorios de las élites chilenas hechos sobre el origen de la familia, cómo alguien logró surgir y qué sé yo, y se enoja la familia, o sea, entonces Alguien me mencionaba que Chile era un país tan divertido que había que los anticuarios tenían un mercado asegurado con gente tratando de crearse un claro, pasado. Exacto. Llega. Sí, esta barra de timón que ha estado en mi familia durante generaciones. Claro, y ojalá que venga, que tiene que ser de afuera, además, tiene que ser traída desde afuera. Entonces, no, efectivamente, yo creo que lo que tú dices es cierto. El gran tema aquí es cómo, y el gran problema cultural es cómo tú rompes la forma de pensar oligárquico, no solo de la oligarquía. Porque gran parte de la gente le ofenden muchas cosas que serían las democráticas. Sí, claro. Entonces, a mucha gente que le conviene, dice, pero ¿cómo van a sortear al niño en el colegio? ¿Y qué quiere? Si es lo más democrático, si cualquier otro criterio, cualquier conversación va a favorecer más, ¿no? O sea, todos los mecanismos de entrevistas, todos los mecanismos de ese tipo de entidades, cosa de la Universidad Norteamericana de excelencia, donde todo está basado en ad hominem, es la entrevista, la carta de recomendación, ¿no? Bueno, naturalmente, si usted no conoce a nadie allá, no va a entrar nunca. O sea, no tiene ni una posibilidad. En cambio, si alguien tiene un importante cargo a nivel internacional, todos sus hijos van a entrar allí, todos los que quieran, digamos. El que habla bien el inglés como José y el que lo habla más o menos como Sebastián, no importa. O sea, si la duda se plantea con dar un test de admisión o si fijarse o no en las notas. Claro, bueno, por eso, pero nosotros en Chile tenemos una historia de un esfuerzo de universalismo de admisión a nivel universitario, pero a nivel de los colegios eso es perso. No quiero que se nos vaya el espacio sin el Brexit. Oye. Un cambio brusco, pero pero además, claro, fue como ya parecía que también estaba ya había caído, o sea, ya era un dato prácticamente y de repente vuelve a flotar, no digo O sea, igual se supone que los cálculos que hacían era que no contaba con los votos para que la sacaran, pero y ella se mantiene ahí, que no quiere renunciar. Cargo del gobierno británico además, hoy día. Ahora. O sea, tenéis 2 meses para hacer algo que no hiciste en 2 años y medio. Claro. Y que nadie quiere, porque se dijeron tantas mentiras sobre el Brexit que ahora se están dando cuenta que fue un condoro de producciones bíblicas y nadie lo puede arreglar y más encima te vaya a echar a la persona a la que podía ser responsable. Son los pequeños detalles de cuando las élites políticas, aprovechando algún clima de social, ¿ya? Empiezan a jugar el juego. Por eso el liderazgo de verdad, digamos, es tan importante, no andarse subiendo a la ola. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los ingleses como siempre tratan de hacer sentir para ellos mismos que Europa ya continental es como otra cosa y ellos son muy superiores. Entonces cuando les dicen el tema de la Unión Europea dicen, sí, pero nosotros entramos más o menos. Claro. Y mantenemos la Somos moneda. De ahí, pero nunca tanto. La moneda. Chile con el Mercosur. Claro. Es igual que Chile con el Mercosur. Entonces nosotros los ingleses latinoamericanos queremos las ventajas, pero no queremos las desventajas. Y las cosas que se vean feas no. Entonces se construye una imagen de que esto es despreciable. Al poco tiempo, entonces la gente se construye la imagen de que esto es completamente despreciable. ¿Ya? Y los políticos el tema de que los británicos, por lo menos la percepción con la que uno quedaba previo a que se votara el Brexit, que habían algunos que no les gustaba esto de que viniera tanta gente, que pudiese llegar y entrar a Reino Unido de otros países de Europa. Exactamente. Entonces viene todo el tema el tema de la migración ha sido el gran tema de todo esto, porque a alguien se le ocurrió en la imaginación que uno podía tener una economía libre y frontera cerrada. Y frontera cerrada, o sea, una imaginación muy loca, claro. O sea, imagínate que las fuentes de empleo están en un lugar y los trabajadores estén en otro. O sea, entonces bueno. Y las ganancias en mi bolsillo, ¿no? Exacto. Pero ese tipo de temas se exacerbaron, creo, en la previa al Brexit. Y entonces dijeron, entonces Cameron dijo, si total es evidente que esto gana entonces hagamos el plebiscito. Total no va a ganar la opción de la salida de la Unión Europea. Claro, y ahí tú ya entonces abriste completamente la puerta para que este clima fuera loco, porque efectivamente todos los que querían crecer viniendo desde nada podían plantear ese tema, ¿ya? Y efectivamente en un momento de malestar social importante en Europa, donde llevan después de la crisis del 2008 muchos años de un crecimiento muy muy discreto y de pérdida de esperanza sobre todo,
viene eso. Y además, mientras tanto, vendieron el producto de que ellos y Estados Unidos iban a ser prácticamente aliados absolutos, que se nota en el matrimonio de la Casa Real reciente, donde meten la cultura norteamericana en el matrimonio, en el rito, ¿no? Entonces hay un esfuerzo deliberado, o sea, le sacan partido a que la muchacha tiene alguna vinculación con Estados Unidos, ¿no? Y entonces le hacen un homenaje a Estados Unidos en el matrimonio. Coro gospel, me dice. Sí, con coro gospel, o sea, no estamos hablando. Ni idea, digamos. Sí, estamos hablando, o sea, estamos hablando del rito del Imperio Británico, o sea, con coro gospel. Claro, o sea, ya no quedan instituciones. Lo que que significa eso, sí es fantástico. Nunca, siempre hay que recordar que lo más importante que puede pasar en un poder relevante es el momento del rito. Y esto fue un evento es el sacramento de nuestra fe. Exacto. Eso es lo que hace todo rito. Dice, este es el sacramento de nuestra fe, que es la versión católica del rito. Exactamente. Entonces esto ocurre y ellos dicen, nos vamos con Estados Unidos, ¿no? Y olvidamos de Europa. Y ahora se dan cuenta que ellos pertenecen a la economía europea, que además su capacidad de negociación con Estados Unidos depende de esa capacidad de relación con Europa continental, que Estados Unidos lo que le importa no es solo que se viste con el Imperio Británico y con ciertos ritos, digamos que igual le importa la plata más. Ha pasado ciertos tiempos desde que dominaste el mundo, Inglaterra. Claro, exactamente. Entonces, que le pasa mucho a los grandes imperios, o sea, que han pegado en 500, 1000, 2000 años, o sea, dependiendo de la situación. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que sigue ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo es simplemente las consecuencias ya no controlables, a mi juicio. Ya no hay mucho que hacer, hay que dejar que la historia se coma a quien tenga que comerse, ¿no? Pero ya no hay mucho que hacer porque ya se desplegó estructuralmente el fenómeno. Y vamos a ver si en algún momento la gente se retrocede y dice, no, en realidad esto es una tontera. Hay que hacer un segundo referéndum. Y capaz que haga un segundo, y capaz que gane de nuevo. No ¿El Brexit? Yo creo que sí. No creo. Estaría interesantísimo. Lo que pasa es que los sectores populares, no es que olvidarse que aquí... Sí, claro. Sí, pero ha habido un bombardeo mediático con el apocalipsis, las consecuencias catastróficas que tendría la salida así tal como está. Pero el problema es que la migración es una cuestión que tú la ves en la calle. Claro. Entonces ese es el gran tema. Si el tema de la migración está dejando un reguero de ultraderechismo. We shall vote. Los deportes llegan al Sonar Informativo. Lo comenta Ignacio Pérez Tuesta. 8:50 don Ignacio, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está don Alberto? ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Quién nos acompaña en esta hora? Oiga, tenemos varias cositas. Sí, hoy empieza el Sudamericano Sub-20, que se juega en Chile, en Rancagua, Talca y Curicó, en 3 sedes. Chile debuta hoy ante Bolivia a las 7:30 de la tarde, así que con Rafael terminamos el global. Agarramos los dos lúpulos. Agarramos los lúpulos, nos vamos a la oficina allá y pantalla gigante y listo. Ahí Nico Guerra haciéndolas todas. No, claro. Bueno, la gran baja de Guerra y de Ignacio Saavedra. Sí, porque de hecho, que mandó un mensaje ahí en Instagram. No sé si muy sentido a sus compañeros. Que yo me pongo en lugar de esos jugadores que están empezando la carrera, que les va bien. El caso de Guerra, el caso de Saavedra, que eran dos de los puntales de la selección sub-20. No es que se lesionó cualquier jugador, no. Sí. Y Guerra se lesionó 2 días antes de empezar. Se tuvo que salir de la nómina y fue nominado Diego Valencia de la Católica. También entero. Nico Guerra era el goleador de este proceso. O sea, no es cualquier jugador, y además Ignacio Saavedra era uno de los puntales, porque además uno de los que... Son los que juegan en primera, además. Ignacio Saavedra fue titular en la Católica en la última parte, gran jugador, y se tuvo esa maldita lesión. Pero de todas maneras, el equipo Héctor Robles, que tiene que mejorar lo que hizo el sudamericano anterior, que terminó último en su grupo con 2 puntos. Es probable que lo mejore. Esperemos. Así que comienza hoy a las 7:30 ante Bolivia, está en Rancagua. Pero antes abren el sudamericano Venezuela con Colombia a las 5:10. Perfecto. Así que vamos a ver que le vaya bien a esta selección que entrega 4 cupos para el Mundial de la categoría y 3 para los Panamericanos. Así que es al pasar a la fase final, que son 6 equipos, 4 al Mundial, 3 a los Panamericanos. ¿Cómo no dice? Como Chile no va a estar entre los 4 primeros, por último, Mundial, importante. Y lo bueno que además no se juega acá en Santiago. Claro, son regiones, entradas agotadas, full, pero sí. Sold out. Sí, eso es bueno porque obviamente en otras regiones fuera de Santiago,
generalmente no es muy difícil que se den, aunque los sudamericanos en general juveniles Sí. se juegan en Sí. regiones, La Sí. Serena, en el norte, en el sur, y ahora es muy bueno que se, y además Que Rancagua. no solo en Chile. En general sí, por ejemplo el en último fue en Ecuador. claro, por ejemplo se disputó en Mar del Plata, en fin. Y la gente va. Y la gente va. Sí, tiene claro, porque que ver tiene con- poco acceso en general Sí. a ver este tipo, y ojo. Y además que tú ves jugadores que en 5 años más Claro. van a ser estrellas. No, y algunos que ya. O que Hay ya algunos son que ya estrellas. valen 50 millones de dólares, Sí, como está el mercado, o sea, así es importante. Y claro, y si no, que son. Como el mercado de los académicos. Claro, que suben los precios. Los presos. Los presos. Se pagan Estaba precios. pensando en las universidades que están ahí teniendo Sí, que pues. presentar pruebas que no han podido presentar, digamos, de que estaban haciendo las cosas mal como todos suponíamos. Es que uno no siempre guarda las pruebas del año pasado. Claro, el mercado de los jugadores, uno dice el mercado del fútbol está inflado y el de los académicos, hay algunos académicos que están inflados, pero eso es por otra cosa. Eso es por otra cosa. El tema que nos gusta mucho, Marcelo Bielsa. Yo creo que nosotros vamos a seguir hablando de Marcelo Bielsa de aquí Eternamente. ad eternum. Eternamente. De aquí, Da lo mismo eternamente. incluso que esté vivo. Sí, Más allá del bien. Da y lo el mismo que mal. haya existido. claro. Y que sea solo una imaginación nuestra, un deseo, Porque es un nuestra anhelo. representación más cercana a Dios. Claro, sí. Sí. O al menos a su arcángel principal. Prudente, un poco violento. Que se indigna cuando hay que indignarse. Claro, y la es santa cauto. indignación. Sí, Claro. la santa indignación. Claro. Y bueno, y ayer, para hacer Muy el fiel y contexto, reconquistadora. para hacer el contexto, recordar que en el partido con el Derby Country, recordar que Marcelo Bielsa dirige el Leeds United, que está en la segunda división, la Premiership, como se llama, que es la segunda categoría del fútbol inglés, debajo de la Premier League, está luchando, está ahí. Puede subir. Puede subir, está, Sí. está muy bien expectado, ha hecho una gran campaña. Y se conoció, se pilló que tenía un espía Sí. en el entrenamiento del otro equipo. Y obviamente eso en Inglaterra, si bien no es ilegal, pero quedó la escoba, porque los ingleses no están acostumbrados a ese tipo de cosas, que en Sudamérica se hace No, imagínate. cada rato. Y aquí viene el tema también ético, porque acordémonos que Bielsa siempre plantea que los procedimientos son los adecuados más allá del resultado. Entonces hubo todo un debate ético al respecto. Y ayer citó conferencia de prensa. Y los medios dijeron todos, iba a renunciar. Claro, porque era una conferencia Claro, que de no la nada. estaba de dentro de la Claro, programación. porque habla los jueves. Sí. Claro. Como casi todos los técnicos del mundo que hablan los jueves antes de la fecha de los partidos, a los jueces dijeron, renuncia. Yo también solo hablo los jueves y Sí, acá, usted, claro. solamente acá. Usted es como nuestro Bielsa. Claro. Nuestro técnico. Y no, fíjese que no renunció. Al revés. Abrió un PowerPoint. Tiene que haber sido un hartos gigas, yo creo, porque Sí. la cantidad de información que lanzó dijo, no, yo no solo espía al Derby Country, espía a todos los equipos de la Premiership, los conozco Hago a mi todos. pega. Y al final es como decir que no es que los espíe, sino que analiza Sí. todos y O sea, cada uno. Y además que esos son pero- entrenamientos abiertos, no es que se coló en un entrenamiento cerrado, privado. Claro. Si lo que hizo básicamente fue subir la apuesta. Claro. Puede decirle, señores, no solo los espeo. Soy un obsesivo compulsivo que sé hasta qué hora va al baño el arquero, weón. Claro. De los 24 equipos. No crean usted que este equipito, me los conozco a todos, incluso sé los nombres de todos los periodistas que están acá. ¿Y qué? Este es mi trabajo. Claro, y es Para parte de esto mi me pagan, pega. es mi pega, claro. Escuchemos a Marcelo Bielsa, Uy, que qué ayer, agradable, qué que ayer me dejó poner un micrófono, espiarlo en la conferencia de prensa de ayer, a propósito de esta presentación que le hizo a los periodistas. ¿Por qué voy? Porque no está prohibido, porque no sabía que iba a generar semejante rechazo y porque, aunque este trabajo no sirve para nada, me tranquiliza hacerlo y que lo hago exclusivamente para sentirme más en paz, es porque ya lo he verificado infinidad de veces que esto no permite ganar partidos. Lo he explicado para que no justificar, sino que puedan entender por qué yo considero que no hago trampa haciendo algo que no es ilegal, porque interiormente no persigo una ventaja, porque los datos que necesito ya los tengo. Qué Claro. tal. Sí, y dijo, y claro, en el fondo el tema es, y todo lo que mostró ayer, todos sus análisis, dice, por ejemplo, entre otras cosas, vimos los 51 partidos del Derby Country, 51 partidos, el análisis de cada uno de ellos toma 4 horas. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que es un comportamiento profesional. Eso es los videos, lo que Los analizan videos, Claro. Son los partidos. él y su staff. Vimos los 51 partidos. Cada uno toma 4 de horas. análisis. Claro.
Empieza a Claro. sacar cuentas. digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿y para Son qué diablo? 200 horas. 200 horas. Claro, y Son Claro, 10 son- días de trabajo durmiendo 4 horas son- o 20 durmiendo las 8 necesarias. Claro, son 4 semanas de una persona que está solo dedicada. Sí, ojo, hay que a ver aclarar eso, que tiene o un sea, staff de 20 personas trabajando en esto. No es que él Claro. lo haga, digamos. Los le ve, entrega un sí. informe, pero él le- necesita validar esa información, Exacto. entonces le dice, anda a revisar a este tipo en el entrenamiento, Claro. ve si efectivamente no sabe conducir con la pata tanto, Claro. o sea, eso, es validar información. Exactamente. Se Entonces, rasca la oreja izquierda cada vez que patea un penal cuando Exacto. lo va a tirar al segundo Claro, palo. exacto. digamos. claro, Exacto. lo que pasa es que se le ha cuestionado éticamente que no es lo correcto, en fin, y él dijo, bueno, estoy abierto a cualquier sanción, dijo aquí, no. O sea, si hubiesen recibido a Bilardo. No, imposible. Bueno, y, de hecho hay una anécdota que creo, me parece que la contó ayer, a propósito de todo esto, que él cuando, ¿se acuerdan que estuvo en el Bilbao? Fue técnico del Bilbao y jugó contra el Barcelona de Guardiola en su momento. Sí. Que ambos se admiran Sí. mucho y son bien cercanos. Y el Barcelona le ganó 3-0 al Bilbao. Ese Barcelona extraordinario. Y Bielsa le mandó de regalo a Guardiola el análisis que había hecho su staff técnico y él del Barcelona. Y Guardiola le contestó, usted, Marcelo Bielsa, sabe más del Barcelona que yo. Se lo mandó de regalo porque lo había sorprendido. Pero fíjate, lo interesante es que efectivamente Bielsa es como el gran maestro de toda la concepción del fútbol contemporáneo, digamos. Pero nunca ha tenido equipos grandes. Y eso es lo interesante de cómo en el... Salvo por Chile, claro está. No, claro. En el mundo del fútbol, como en muchos ámbitos de la vida, como en realidad todo, el maestro no es el líder. Porque es tan peligroso que sepa tanto, es tan desagradable que sepa tanto, que mejor no se le pasa la pelota, ¿ya? Entonces por eso siempre tiene que andar con equipos de segunda línea, cuando todos saben y le tienen el favor que le tienen, porque para que un equipo de segunda división tenga ese nivel de tratamiento en los medios en Inglaterra, ¿ya? Y estén obsesionados con él y vaya toda la prensa a verlo, por algo es él, o sea, porque aquí hay un tipo que está hablando que no debería estar allí, que debería estar... Esto debería ser una crisis del Barcelona. Claro. O sea, no debería Porque ser... por eso la mayoría de los maestros terminan o en la hoguera, o Exacto. crucificados, o Exacto. presos. Exacto. Que esperemos que no sea lo que le suceda a No, la Marcelo. verdad que Cristo no era el maestro era otro tipo, que de hecho no me acuerdo ni el nombre, ¿ya? Que era su maestro dentro del grupo de los fariseos, que era el grupo disidente, y él era el líder, pero no era el maestro, no era el que había inventado el concepto, digamos. ¿Cómo terminó el maestro? El maestro, El maestro terminó irrelevante nomás. Bueno, tuvo suerte. Tuvo digamos. suerte. Sí. No, pero es que en ese tiempo esa zona no era tan peligrosa como parecía, digamos. Sino, lo de Jesucristo fue un poco mala suerte también. Un poco. Bueno, y Marcelo Bielsa terminó diciendo, me avergüenza mostrarles todo esto. Que se lo tomaron como entre medio irónico y... Claro, como... Bueno, es que tal vez la vergüenza por el toque, digamos, porque Claro. revela un toque, evidentemente. O sea, Sí, o sea, no. Una obsesión. Sí, no, absolutamente. absolutamente. Pinilla, Ya. Pinilla. tema que es Sí, por bastante favor. recurrente en este Ahora bloque de los perdió. jueves. Perdió, la Corte de Apelaciones revocó lo que había dado el Tribunal Juzgado del Trabajo, que había dicho que Azul Azul tenía que pagarle la indemnización por despido injustificado. Sí. La Corte de Apelaciones dictaminó que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la demanda por tutela laboral contra Azul Azul, que había sido aprobado por el Juzgado de Letras del Trabajo. Había sido a fines de noviembre. ¿Cuál es ¿Pinilla recurre a Suprema o no? Sí, la nueva interpretación se señala que el contrato laboral terminó el 27 de julio cuando el jugador firmó el acuerdo de cesión a Colón. Y después, ¿se acuerdan que Sí. ese era el Ese era detalle? el quid del asunto, sí. Y que venía y decía, no, pues yo firmé como una promesa, pero eso Claro. no significaba Y que que él yo... lo despidió Es- cuando exacto. Heller da la conferencia de prensa. Exactamente. Eso decía él. Eso es lo que decía Pinilla, pero no. La Corte de Apelaciones revocó aquello y dice que Azul Azul no tiene que pagar nada, que está todo en regla y que además Mauricio Pinilla tiene que pagar las costas del Judiciales. juicio. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando te sancionan por costa ya significa que es bien definitivo, bien difícil moverlo. Sí, ¿Sí? dicen que es bien complejo desde Sí. Azul Azul y que tiene 15 días hábiles para acudir a la Corte Suprema, justamente para ver si es que puede. Probablemente va a apelar. de Lo todas más maneras. probable, pero desde Azul Azul tan contento dicen que el fallo es demasiado Sí, sí, contundente, es muy y claro contundente. y es muy difícil. Lo único peor es Teresa May. O sea, Sí. lo peor que puede estar. Sí. Escala peor, ¿cómo estás hoy? Claro. Teresa May y Después Pinilla. Pinilla, claro. Claro. Sí, sí.
Don Ignacio. Bueno, que nos vaya bien, nos vemos la tarde nosotros. Sí, como suele suceder. Como suele suceder en Como esta se vio toda esta semana. temporada. ¿Viviendo juntos? Claro. Prácticamente. Falta solo- No, yo hago otras actividades mientras se queda la radio. Don Alberto Bayol, muchísimas Muchas gracias. La mañana despierta en el Sonar Informativo. Sigues en el 105.3 FM.